Ok, lista, cuando quieras. ¿Ya está? Ok, hoy vamos a estudiar la lección 29. Estamos a 2 pasitos de terminar nuestro estudio de Proverbios. Y hoy nos toca estudiar acerca del enemigo. ¿Quién es el enemigo? ¿No? Es aquella persona que pues hemos tenido... Hay personas que claramente son así como contrarias. Tenemos algo que nos ha afectado, que se rompió una relación, no propiamente así un enemigo, pero sí, es alguien que se rompió más bien una afinidad, una relación, simplemente nos quedamos gordos, no sé, algo de eso, ¿no? Pero hay cada quien, póngale la definición y la parte que toca, que es eso, el sentir que tenemos hacia otra persona, ¿no? Dice, ¿alguna vez ha dicho, cómo me cae mal esa persona? Por lo general, nos llevamos bien solo con los amigos y con ellos nos reunimos. A veces en nuestro corazón hay mucho odio hacia las personas que nos han dañado, pero el Proverbios nos enseña qué debemos hacer con estas personas. Es así, ¿no? Lo que hablábamos ahorita. Hay personas que simplemente te caen mal. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero a mí me ha pasado que ciertas personas que me caen mal terminan siendo muy buenas amistades para mí, ¿no? Y doy gracias a Dios por esas vidas. Me ha pasado como en 3 ocasiones que así muy puntuales esas mujeres han sido de medio calor, de mucha influencia para mí, de mucha bendición, pero solo son como prejuicios que uno se hace de la gente y que pues hasta que uno las conoce no sabes a ciencia cierta quiénes son y la bendición que van a poder ser para tu vida. Y hay otras personas pues que nos dañan y se rompe esa comunión, se rompe esa relación, nos sentimos afectados al grado muchas veces de odiar, ¿no?, a esa persona. Y hoy vamos a estudiar un poquito qué dice la palabra de Dios. Son 3 cositas nada más, porque podríamos estudiar un chorro de cosas, pero hoy solo vamos a estudiar 3 cosas que nos dicen aquí de Proverbios, y que yo como hija de Dios no debo gozarme de la desgracia de mis enemigos. Vamos a leer Proverbios 24, 17 y 18, si lo tienen y lo leen, por favor. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. Gracias, May. En el versículo 17 dice que cuando veamos la desgracia de nuestro enemigo, en nuestro corazón, o sea, no es algo a lo mejor intencional, pero muy intencional y no, pero desde lo profundo de nuestro corazón sentimos como cierta alegría. Qué bueno, ¿no? Se lo merece. Sí. ¿No? Me lastimó. Qué bueno. También, bueno, a mí me pasa que, y hago mal, yo sabe el Señor que ya ve, que vemos algo y le está pasando, pues por cómo se comporta, así le está yendo. Se lo merece. Y un jalón de orejas porque es algo que está sintiendo y no se puede escapar de ver Dios así. Porque, pues si le está pasando esto, pues algo han de haber hecho, ¿no? Hay cierta satisfacción en nuestro interior. Hablando de la carne, sí, claro, de eso. Claro, estamos hablando, ¿no?, de lo meramente humano, ¿no? Sí. O sea, sentimos cierta satisfacción, no llegamos a ser como Cruella de Vil y decir, sí, lo odio, qué bueno, ¿no? sí, decir, sí. Ay, qué bueno. Pero sí, como hijas de Dios tenemos que reconocer que hay cierta satisfacción en nuestro interior por ver la desgracia. Y es eso a lo que Proverbios se refiere, que no debemos de regocijarnos, de gozarnos por la desgracia que esa persona está atravesando. Y eso es como si nosotros, o sea, sentimos esa satisfacción como si nosotros nos estuviéramos vengando. Nosotros no estamos efectuando, pero hay esa cierta satisfacción humana que no proviene del Espíritu Santo,
sino de nuestra propia naturaleza pecaminosa, en no gozarnos. No precisamente, no gozarnos. No me gozo, pero siento esa palabra, satisfacción. Como que justifico mi mal pensamiento. No, estoy bien yo. Vamos a ir ahí a Romanos. Guarden su lugar en Proverbios y también guarden su lugar en Romanos capítulo 12, porque también ahí Pablo nos habla acerca de esta situación. Romanos 12, vamos a leer, ahorita les digo a partir de qué versículo, nada más que se me perdió Romanos. Bueno, a partir del versículo 1, es ahí una actitud de Pablo donde dice: así que, hermanos, os ruego, o sea, es un clamor de Pablo, que tengamos en cuenta una cosa. Dice: los ruego por las misericordias de Dios. Entonces, desde ahí ya perdí. Dice en el versículo, y nos viene hablando acerca de los deberes que tenemos como cristianos, como hijos de Dios, de amar, de bendecir, ¿no? De no pagar mal por mal. En el versículo 17 dice, sí, en el versículo 18, si está en ti, busca la paz. En cuanto depende de ustedes, estar en paz con todos los hombres. Pero en el versículo 19 nos dice, no os venguéis vosotros mismos, ¿no? Y esto me lleva ahí a Deuteronomio 32, versículo 35. Deuteronomio 32, 35. Estamos ahí leyendo el cántico de Moisés, cuando están ya muy cerquita, prácticamente a punto de entrar a la tierra prometida. Y en el versículo 35 dice, Jehová, mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Aquí el único juez justo es Dios. Dice, mía es la venganza, o sea, tú no te aflijas. Deuteronomio 32, 35. No te aflijas. El tiempo de que esa persona sea juzgada, ese enemigo que me dañó, el tiempo va a llegar. Dice, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. O sea, no tengamos cuidado, aunque a veces pareciera que Dios se hace de la vista gorda y que estoy viviendo algo injusto, y lo cual me lleva a mí a querer tomar la venganza. No temamos. Dios tiene el control. Dios nos va a dar, no a Él, a nosotros, a cada una nos va a dar la retribución de nuestras propias obras, ¿no? Gracias a Dios por Cristo, porque Él ha limpiado todos nuestros pecados en el momento en el que yo fallo. Su sangre me limpia de todo pecado. Pero aún estando en Cristo, lo que yo decido, voy a asumir las consecuencias de lo que yo hago. Pero en este sentido ahora vamos en que no necesito vengarme, porque la venganza es única y exclusivamente de Dios. Él es el que va a dar el pago a cada quien. Por eso nos dice, por las misericordias de Dios. Haz de cuenta que uno es el versículo 1. Está rogando Pablo por las misericordias de Dios, que amemos a nuestros hermanos, que amemos a nuestros enemigos, que bendigamos a los que aún nos maldicen, de que no paguemos el mal con el mal, sino pagar el mal con el bien. Vencer el bien. Y al final, en el versículo 31 de ese capítulo 21, dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pero por todo esto, ¿qué tenemos que tener en cuenta? La misericordia que Dios tuvo conmigo. Entonces, cuando yo tengo bien presente quién soy yo y lo mucho que he fallado, pienso y estoy segura que es mucho más fácil poder considerar lo que Dios pide de mí, no vengarme, ¿no? Dios en el versículo 18 de ahí de Proverbios 24 nos dice que Él se desagrada
cuando nosotros mostramos esa actitud de gozo cuando hay una persona en desgracia. Leí un comentario, espérame que eso me perdió el proverbio de acá. Leí un comentario de una persona que se apellida Malvin, no sé si es su nombre o su apellido, pero dice así: la intención, hablando acerca del versículo 18, la intención es que Dios verá tu crueldad y tu venganza y pesará tus obras frente a las obras de tu enemigo, declarándote a ti más malvado que él, y te visitará a ti con la retribución que le ha dado a él. Pues sí, eso ya lo sabemos. Entonces Dios, o sea, cuando yo tomo la venganza en mis manos, Dios ya no va a hacer nada. Y al contrario, las consecuencias de esa venganza las voy a pagar yo. Sí. Por la amargura que te pones, dañas tu hígado. Sí, hablando físicamente de todo lo que pasa en nuestro cuerpo cuando guardamos ese rencor, ese enojo, esa falta de perdón hacia alguien, pues físicamente vienen muchísimas consecuencias, ¿no? Pero también en cuanto a nuestra comunión, porque no estamos rompiendo muchas veces la comunión solo con esa persona que me dañó. Sí. Al romper la comunión con esa persona, rompo todo un círculo de relaciones que tengo. Ya no me puedo tener una relación libre con los hermanos alrededor o con las personas alrededor de esa persona. Entonces se afectó mucho. Perdón, hablando de lo de la venganza, dice el Quijote en una frase, bueno, Cervantes, en una frase: siéntate a ver pasar el cadáver de tu enemigo. O sea, siéntate, tú no tienes que hacer nada. Lo que va a pasar es lo que va a pasar sin que tú hagas nada. Siéntate, ten paciencia y lo verás. Salir bien. Curioso, ¿verdad? Sí, nosotros no tenemos que hacer nada. Dios es un juez justo. Él es soberano. Él sabe en qué momento y de qué manera nos va a dar a cada una la retribución de nuestros hechos. Cuando yo tomo la venganza o me gozo, puede ser que no haga nada, pero el hecho de gozarme, como dice aquí en los versículos, eso ya me está atribuyendo a mí algo de venganza. Claro, tu corazón ya lo no está está diciendo contaminando. que yo hice, que dice, cuando tu enemigo cayere, dice, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Sí. Dice, cuando tropiece, no se alegre tu corazón. No está hablando de que yo estoy haciendo, sino aún el hecho de gozarme en su desgracia. Estoy poniendo yo mis manos en la venganza. Tal vez no físicamente, pero sí en mi corazón, ¿no? Y decimos, se lo merece. Y cuando somos niños, bueno, yo recuerdo, no, pero los compañeros, si alguien se caía o muy chistosamente, Hasta la fecha, hermana, ahora es peor. sí. Sí, y se lo digo por mis nietos. Sí, bueno, los niños, pero Sí. igual ya pero yo me acuerdo ahorita que algo les pasaba y ay, mira, se cayó, Burlas. qué chistoso, ja, 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 ja. Burla. Sí, Es la naturaleza, ¿no? Es nuestra naturaleza, exacto. Bueno, vamos a seguir con el segundo punto. Este es muy importante. También ahí mismo, en Proverbios 25, los versículos 21 y 22, ahora dice: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonará sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. Ahora, ya no solamente no te quedes con no gozarte, porque a lo mejor esa podría ser la actitud muchísimo más fácil, ¿no? De decir, bueno, ya abro mi mano, se lo dejo a Dios y Dios lo juzgará, ¿no? Esa podría ser, o sea,
te alejas, tomas una distancia, no tenemos ya más relación con esas personas. Eso es fácil, pero ahora viene la parte difícil, que debemos de ayudar a aquel que nos hizo daño, o a quien odiamos, o a quien nos odia, porque a veces uno puede decir, no, pues yo no tengo nada en contra de esa persona, pero esa persona sí la tiene contra mí. Eso así, por ejemplo, a mí me sucede con la familia de Jaime, con algunos de los hermanos, ¿no? Que tienen contra mí, ¿qué? No sé, pero ¿cómo, o sea, qué es lo que sigue de aconsejar que tengo que hacer? Ahí dice en el versículo 21, si el que te aborrece tuviere hambre, Dale. o sea, sí, tú ves una necesidad en una persona que no tiene buenas intenciones contigo, que no tiene una buena actitud para contigo, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Suplir su necesidad, aún la más básica, porque aquí estamos hablando de comer y de beber, o sea, son dos cosas vitales en la vida de un ser humano. Yo tengo que estar dispuesta a suplir la necesidad de aquella persona que me odia o con quien yo tengo un problema. Más allá del problema, tengo que estar dispuesta a suplir esa necesidad. En el versículo 21 nos llama a amar a todos, y este mandamiento pues lo vemos desde el Antiguo Testamento, ¿no? Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Es la ley. Es la ley. Dice, y sobre todo pensando en esto, en que si Cristo vino a dar su vida para darle significado a la mía, entonces entiendo el amor cuando yo creo en Cristo. Vamos a leer ahí a Romanos, por eso les decía que guardaran su lugar en Romanos 5. Vamos a leer los versículos del 6 al 10. Dice, porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y cuando yo me niego a mostrar la misericordia de la que hablábamos en Romanos, estoy olvidándome de este principio. O sea, Cristo, dice en el versículo 8 tan conocido, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no esperó a que yo diera un paso hacia la reconciliación con Él, de que yo le buscara o que yo dejara de pecar. Él no esperó, Él murió por mí, ¿no? Y nos justificó y nos reconcilió con Él. Y es cierto, un ser humano, dice, apenas uno pensaría en morir por un hijo, ¿no? Dar la vida por un hijo, porque pero no ese por hijo, tu enemigo. Pero nunca pensaríamos en dar lo que tenemos o quienes somos por alguien que me odia. Es cuando el Señor Jesucristo le decía, misericordia quiero y no sacrificios. O sea, misericordia. ¿O qué pide, hombre, el Señor de ti? Hacer justicia, como yo la hice contigo. Hacer justicia, más misericordia y humillarnos delante de Él. Así es. Entonces, cuando yo tengo en cuenta el significado de esa palabra, ¿qué significa misericordia? Misericordia significa es no dar lo que mereces. O sea, yo que merezco el infierno. Merezco estar eternamente separada de Dios, porque yo hasta cierto punto odiaba a Dios con mi vida. Vivía en pecado, sí. Y sin embargo Él murió por mí. Y les decía, o sea, alguno
osará por mostrar su amor a un hijo, a un familiar, ¿no? Un trasplante, cuán difícil es no saber que se va a afectar tu cuerpo toda tu vida, pero saber que la vida de un hijo depende de si tú le donas parte de tu hígado, un riñón, ¿no? O no sé qué más le podamos donar que no sangre. podamos de donar sangre. Algo mucho más sencillo y tan difícil es encontrar un donador de sangre, ¿no? Sí. No todos estamos dispuestos a ni dar tiempo ni tu sangre. Entonces, pero él murió, aún siendo yo enemiga de él murió por mí. Esa palabra, ¿no? Estamos viendo el enemigo. Era yo enemiga de Dios. Era enemiga de Dios. Creo En contra de él. que una de las cosas que nos hace estar más consciente y ubicada es esto, ¿no? O sea, siempre compararme con Cristo, ¿no? Y todo lo que Él me perdonó y todo lo que Él hizo. Pero cuando vamos a la práctica, la verdad es que somos seres humanos y nos cuesta mucho llevar a la práctica esto. De amar a una persona que constantemente te está haciendo, te está ridiculizando o está buscando cómo desmerecer, ¿no? Lo que tú puedas llegar a hacer y todas esas cosas. Y por ejemplo, yo cuando estaba creciendo, cuando estaba en Argentina y me estaban discipulando y todo, había una persona en autoridad que constantemente me dejaba en ridículo o siempre hacía un comentario nefasto. Y claro, como yo era la que estaba creciendo, pues yo tenía que cerrar la boca, ¿no? Porque esa persona estaba en autoridad, ¿no? Y cuando yo tenía mi consejería con la persona que me discipulaba, yo le decía, a mí me duele mucho lo que esta persona hace, porque pareciera que en vez de cuidar de las personas, aborrece a las personas y me lo muestra vez tras vez. Y ella me mostraba esto de tener que amar a nuestros enemigos, hacerles el bien. Y yo le decía, ¿cómo le puedo hacer el bien cuando constantemente me está hiriendo? Porque realmente son heridas que quedan en el corazón, ¿no? Y ella me decía, bueno, lo que vamos a empezar a hacer, vamos a orar. Vamos a orar por ella, para que le vaya bien, para que Dios tenga misericordia de ella, que pueda entender que a lo mejor está teniendo una actitud muy desmedida en cuanto a ti, ¿no? Y lo empezamos a hacer. Pero había alguien junto a mí que me ayudaba a hacer esto, ¿no? Y cada vez que venía a mi mente el desánimo por esta persona, ella, o sea, me recordaba, ¿qué me dijo Ángela que hiciera? Que orara por ella. Señor, por favor, ayúdame con ella, que no me maltrate, que no... Bueno, y después, ¿y ahora qué más? Porque sigue haciéndolo. Bueno, ahora vamos a orar para ver cómo tú le puedes hacer el bien. No inventes, le dijo encima. Ya lo hablé con Dios, la dejo en la mano de Dios y le pido a Dios que le vaya súper bien. Y yo, encima ahora quieres que yo haga cosas prácticas por ella para que ella esté bien cuando ella insiste en hacerme mal. Sí, me dice, porque es lo que Dios quiere que haga. Entonces empezamos a orar, Señor, ¿cómo puedo ayudarle a fulana? O sea, que cuando hay una necesidad, provéeme para que yo pueda suplirla. ¿Y qué creen? Que sí. Y aunque yo era muy humilde en aquel momento, no tenía dinero ni nada, pero el Señor ponía en mis manos cosas que yo podía ayudarle. Y eso empezó a cambiar, no sé si su mente o su corazón, pero empezó a cambiar mucho en mí. Porque nosotras llegamos a ser esclavas del pecado en nuestra amargura, en nuestros rencores. Nosotras somos esclavas de nosotras mismas. Pero cuando tenemos que hacer la palabra, algo práctico para no lograr o no caer en estas cosas, es difícil. Tienes que tener a alguien o dar cuenta de eso para que alguien esté a tu lado y te ayude a hacer práctica de tal manera que tú no caigas en amargura, rencor, ira, enojo, ¿no? Que humanamente todo el mundo te dice, ay querida, como te trata, dale eso y más, ¿no? O sea, pero no es así. Dios me manda y me desafía a que yo sí puedo amarla y amarla bien. ¿Y qué creen? Que sí, gracias a Dios ahora tengo una buena relación con ella, pero costó mucho, sí costó mucho, y era evidente a todo el mundo, sí era evidente a todo el mundo, pero aún Dios la sigue teniendo en posición de autoridad y yo puedo tener un corazón sano hacia ella. ¿Por qué? Porque Dios trabajó en mí, para que yo aprenda a amar a mis enemigos como aquí dice. Y enemigo, no sé si yo la considero mi enemiga, pero sí ella en sus formas fue muy hiriente y muy fea y me dolió profundamente. Pero el Señor limpió mi corazón, me dio amor por ella y hasta el día de hoy, o sea, yo la procuro y tenemos una buena relación. Y eso es lo hermoso, que cuando tú pones en práctica la palabra de Dios, el Señor evita que caigas en pecados más fuertes tú misma. Y no, o sea,
procurar solo lo externo, sino que sea algo real en lo interno, porque tú sabes, ¿no? Cuando viene fulana y dices, ay, que no me vea, no la quiero saludar, y me hago la loca, ¿no? Nosotros sabemos eso, y eso lo sabe nuestro Dios. Entonces, qué lindo es tener esa integridad adentro de tu corazón y que te lleve a vivir una vida en libertad, no solo externamente, sino internamente. Y eso es lo que Dios quiere. Cuando dice que está formando a Cristo hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, no habla tanto de lo externo, sino lo interno. Cuando yo misma puedo estar en paz, puedo estar tranquila, puedo hacer las cosas a la medida de Dios. Y bueno, perdón, pero ya me extendí. Pero quería dar, ese ejemplo, porque muchas veces es difícil bajar cosas que son sencillas, pero son profundas, cuando tenemos que enfrentarlo en el día a día, cuando tienes realmente una persona, aún, ¿por qué no? Aquí mismo en la iglesia, alguien que no tiene una buena actitud contigo, es complicado. Y uno lo siente. Y claro que lo siente. Y la otra persona también lo siente cuando la mal miramos o no nos acercamos. O empezamos, ¿no? ¿Qué le habré hecho? Sí. Pero no tengo el valor de ir y decirle, oye, te he lastimado con algo, podemos hablar, estás bien conmigo, puedo cambiar algo que a lo mejor te está lastimando. No, lo dejo así, lo dejo pasar y la bola va creciendo y Satanás va aprovechando eso para hacerla caer a la otra persona y a mí también, porque vivo presa de esa amargura, ¿no? Sí, es muy importante eso, ¿no? O sea, estos son principios que tenemos que traerlo a lo práctico. Y el versículo es muy práctico, dice, si tu enemigo tiene necesidad de comer, dale de comer. Y si tiene de agua, dale un vaso de agua, ¿no? Aún pensar en que Jesús en el Nuevo Testamento y en los Evangelios decía que ni siquiera un vaso de agua que fue dado en su nombre dejará de tener recompensa, ¿no? O sea, si yo lo hago con una actitud correcta, porque a lo mejor veo la necesidad, tengo los medios, lo suplo, pero en mi corazón, como dice Karina, no cambia, ¿no? Y eso tiene que ver también con mi oración y mi dependencia en Dios, que es ahí donde es Dios quien va a cambiar lo que hay dentro de mí, que externamente puedo hacer muchas cosas, pero ¿qué está pasando en mi corazón? ¿Eso realmente está cambiando? Vamos a ir ahí a primera de Juan 3, versículos 17 y 18. Primera de Juan 3, 17 y 18. Dice así, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Primera de Juan qué? Primera de Juan 3, versículos 17 y 18. Y es así, ¿no? O sea, ¿cómo podemos decir que el amor de Dios mora en nosotros cuando no buscamos hacer el bien al prójimo? No es posible. Ahorita que contabas el testimonio, Karina, me acordé cuando cantamos y sabemos que ningún sufrimiento que venga es sin fruto. Y hay un fruto en el Espíritu porque aprendiste a amar, y aprendemos a amar, a perdonar, ¿no? Aunque nos duela mucho, aunque nos duele, aprendemos. Sí, es enseñanza, ¿no? La generosidad que no se manifiesta prácticamente en actos de benevolencia podría ser mera jactancia, ¿no? No podemos decir, ahí mismo en Juan dice, no puedes decir que amas a Dios cuando no amas a tu hermano. Es imposible. ¿Cómo puedes amar a Dios a quien no ves y no amar a tu hermano, al que tienes ahí presente, al que ves su necesidad, al que está ahí? Necesitamos aprender a amar de una manera práctica, con hechos. Cari, en cuestión, ¿qué fue lo que dijiste cuando te dijeron, tú ya estás orando por tu corazón? Ahora, ¿qué fue lo que dijiste? En cuanto a la persona. En cuanto a la persona, porque mi problema es en cuanto a la persona. Sí. Pues era orar, Señor, o sea, por era él. Orar por la persona, sí, y por mí. Por tu corazón. Por el corazón por de ambos, él. O sea, yo oraba, Señor, o sea, esa persona me lastima, Señor, sí, tú sabes así, cuánto me duele, sí. pero Señor,
ayúdala a que a lo mejor se dé cuenta, porque estaba en una posición de autoridad espiritual, Ajá. pero también era humana. Claro. Y Dios seguía haciendo un trabajo también en su vida. Entonces yo pedía por ella, para que ella reaccionara en cuanto a este error y que yo no guardara amargura, rencor, pero en todo esto me guió la persona que me discipulaba y eso me encantó, porque les digo una cosa, yo amo al discipulado, pero ¿por qué amo al discipulado? Porque fui discipulada de una forma tan amorosa, tan cuidadosa y tan bíblica. Y me bajó la Biblia a las cosas prácticas. Claro. Y eso me encanta del discipulado, porque no puedes dejar el discipulado en algo teórico, tienes que bajarlo a cosas prácticas que la persona vive en su diario, día a día, ¿no? Y eso fue lo que me enseñó ella. Ora por la otra persona, pero ora por tu corazón también, porque ambos están afectados. Sí. Ella por su mala actitud y tú por el rencor que vas sumando en lo que ella te va hiriendo. Entonces, fue complicado, pero fue bueno. Y con una persona que me pasó algo similar, lo logré hablar y la persona se me reía en la cara. Yo así como que, Señor, yo la golpeé, porque tras que, esto fue en otra ocasión, y tras que había luchado mucho para enfrentarla y decirle con amor y con palabras correctas, mira, me has herido en esto, y habían sido años, y yo llevaba como un historial. Digo, Señor, yo tengo que hablar con ella puntualmente lo que me lastimó. Y cuando lo hizo, se me mataba la risa. ¿Eso tiene cuántos años? Me decía, ja, ja, ja. Y yo, Señor, yo me la como. Y aún en eso el Señor me enseñó que yo debo de estar en paz con todos los hombres. Más allá de la actitud de las personas hacia mí, yo debo de estar en paz. Eso me llevó otro ratito más. Porque cuando lo hablamos y me diste en esto, y en un momento me dice, bueno, perdóname, ya olvídalo, está bien, perdóname, no lo voy a hacer más. Y yo decía, Señor, esta mujer no está pesando el dolor que me provocó, pero no importa, ya lo hablé, y Señor, en tus manos, sigue trabajando en mi corazón. Me llevó otro ratito sanar de eso, pero el Señor haciendo la obra en mí. Perdón, ya me estoy otra vez. No, está bien. Creo que también te referías a cuál era la segunda parte, ¿no? O sea, ya Sí. uno ora. Exacto. La segunda Sí. parte es ahora orar, lo que decía Karina, Sí. orar, porque Dios te dé la oportunidad de hacerle el bien, Lo práctico. ¿no? Que es lo práctico, o sea, porque puede ser que Dios vaya apaciguando mi corazón, pero es lo que dice aquí en el versículo 21 y 22, dice, si tiene necesidad, súplela, Sí. ¿no? Hazle el bien, a pesar del mal que esa persona te haga, busca hacerle el bien, ¿no? Y el versículo 22 dice, porque ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. O sea, todo aquello que nosotros hagamos, aun cuando esa persona fuera ingrata, ¿no? O sea, ella me hace mal, ¿no? En este caso que puso Karina, esa persona se burla de mí, ¿no? Me trata mal. Pero yo, ok, estoy sanando mi corazón, pero ahora voy y le hago el bien, ¿no? Pero esa persona me regresa el mal, es ingrata, me sigue tratando mal. ¿Qué tengo que hacer yo? Continuar buscando, haciéndole el bien, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo hago por la persona, lo hago porque Dios lo demanda. Yo quiero agradarle a Dios, entonces yo voy a hacer lo que Dios pide de mí, más allá de la respuesta de la persona. Y si luego con un corazón correcto, aquí la palabra de Dios dice, Jehová te lo pagará. La TLA dice así Dios te premiará y harás que a tu enemigo le arda la cara de vergüenza. Yo busqué ascuas de fuego y dice, es utilizado como símbolo de la justicia divina y del amor y la compasión que debemos mostrar a los demás como Él muestra. Cuando dice ascuas amontonarás. ¿Mande? Cuando... Ascuas de fuego. Esas ascuas es la justicia divina. Si pagamos con bien, dice, es utilizado como símbolo de la justicia divina. Se leyó un comentario que decía así, a esa persona, o sea, cuando tú obras bien, le llevarás a la reflexión seria y al arrepentimiento, en vista de tan asombroso y extraordinario acto de generosidad, siendo la manera más eficaz de vencer con la generosidad del amor la hostilidad del odio, ¿no? O sea, esa persona, ¿qué va a hacer? Como dice la traducción, la TLA, va a quedar avergonzada,
¿no? Y en ocasiones esto puede llevar a que esa persona llegue a un arrepentimiento genuino delante de Dios, decir, bueno, ¿yo por qué estoy obrando así contra Karina si Karina me ha dado el bien? ¿Y qué hace? Provoca una vergüenza en su corazón y un arrepentimiento. Pero aún cuando no pasara eso, es lo que dice Malena, ¿no? Es un sinónimo del juicio de Dios sobre la persona. Yo di bien a pesar del mal que ella me dio, él me dio, yo voy a dar el bien. Y ya Dios le dará a ella lo que ella merezca o él merezca, ¿no? Vamos a ir ahí al último versículo, Proverbios 27:6, que trata de el enemigo puede aparentar con una máscara de amor. Proverbios 27:6 dice: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. En la Biblia de las Américas dice así: fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo, ¿no? Esto es mejor una persona que es fiel en marcarte. ¿Qué le decimos a un niño cuando está, insiste y insiste, por ejemplo, lo más típico con los enchufes de luz? ¿Qué hace uno? Le provocas un dolor para que deje de hacerlo, de ponerse en peligro, ¿no? Conozco a alguien que le dijeron, no metan los dedos al enchufe. Ok, ya no los metió, pero metió la lengua y tiene una cicatriz acá, ¿no? Porque pues a él le dijeron que no metiera los dedos, entonces metió la lengua y le salió una cicatriz en la cara, ¿no? Pero la idea del padre, de la madre, es corregirlo, evitarle un dolor mayor. Fieles son las heridas del que ama. Es mejor ser herido por una persona que viene y te habla la verdad. Ahora, hablar la verdad no es solamente venir y así vomitarla, decirla y ya. La Biblia nos habla hablar verdad en amor, con respeto hacia la otra persona. No nada más, o sea, ¿qué tiene de malo si lo que te estoy diciendo es la verdad? No, sí, pero está la forma en la cual le estamos diciendo, ¿no? Tenemos que ser cuidadosas, respetuosas, mostrar amor. ¿Por qué? Porque eso habla de una fidelidad. Si yo amo a esa persona, tengo que cuidar la manera en la que le digo las cosas. A veces el momento de decirlas, porque muchas veces el momento no es cuando pasaron. A mí me ha tocado que he tenido que orar y esperar a veces meses para poder hablar una situación con una persona. Karina nos contaba años, ¿no? Pero tenemos que pedirle a Dios aún el momento propicio y ser intencionales con esa persona. O sea, yo no puedo ver que esa persona se equivoca y se equivoca y se equivoca y yo solamente estoy esperando a que casi que Dios abra el cielo y me diga, ¡es hoy! No, tengo que ser intencional en buscar ese momento. Porque si yo amo a esa persona, no la quiero ver que vaya de pecado en pecado, de derrota en derrota. No, pero muchas veces la enemistad la disfrazamos con un beso, la traición, ¿no? Y aún el mismo Jesús sufrió eso. Sí. ¿Con qué lo entregó Judas? Dijo, a quien yo bese, es ese. ¿No? Llegó y le dijo, maestro, y lo besó. Con un beso entregas a tu Señor. No, pero es así, muchas veces somos hipócritas. ¿No? Podemos llegar y saludar a la persona, mostrarle afecto, pero nuestro corazón no está con esa persona. Tenemos algo, tenemos ahí un rencor, una raíz de amargura que nos afecta. Y tenemos es que es un punto bien delgadito el que es una línea muy delgada en decir no quiero ser hipócrita y luego lo que comentaba Karina, llega uno a la iglesia por ejemplo y ¿cómo voy y saludo a esa persona si tengo algo en contra de ella y pues la tengo que saludar?
Yo en lo personal, cuando tengo algo con alguien, no puedo saludarla de beso, me siento muy hipócrita, no puedo. Entonces tengo que, sí, que buscar el momento para hablar con ella, pero sí me la escondo. No quiero saludarla, no quiero porque me voy a sentir hipócrita. Entonces es algo, ay, muy, sí, es un hilo muy delgado el que tiene uno que entre orar para que Dios te muestre cómo hacer, pues realmente en obediencia a lo que Él pide, ¿no? A mí me cuesta. A todos nos cuesta. ¿Puedo mencionar el versículo 5? Dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Y la TLA dice, quien de veras te ama te reprenderá abiertamente. Y cuando habla de reprensión es cuando a lo mejor estamos fallando, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo estoy fallando en no tener una actitud correcta o no estoy hablando correctamente. Pero dice el siguiente versículo, fieles son las heridas del que ama, ¿no? Dice en la TLA, más te quiere tu amigo cuando te hiere que tu enemigo cuando te besa, ¿no? Más te quiere tu amigo cuando te hiere que tu enemigo cuando te besa. Está hablando acerca de marcar las faltas. Por ejemplo, si yo, Lili ahora decía, ¿no? Lo mucho que le cuesta besar a alguien cuando trae algo, ¿no? Con ella. Pero eso es difícil también cuando tenemos que hacer un trabajo previo, práctico, ¿no? De arreglar la situación. Tenemos que procurar arreglar la situación. Hemos marcado, a lo mejor Nancy y yo, situaciones de que llevan años, ¿no? De acumularse ahí, no saber cuándo encarar la situación. Pero Dios dice que Él quiere que estemos en paz con todos los hombres. Cuando uno habla de ora de corazón, Señor, yo quiero arreglar esta situación, dame la oportunidad. Uno lo puede lograr en poco tiempo. Porque Dios quiere que estemos bien con la otra persona en poco tiempo. Y cuando uno ha orado por arreglar esa situación y claramente no se arregla. Cuando la otra persona no quiere venir a la conciliación, ¿eso dices? O a arreglar la situación. Bueno, es ahí donde tú ya lo dejas en las manos de Dios. Porque te digo, o sea, en el segundo caso, la persona no cambió de actitud conmigo. Se me rió a la cara. Yo sentía que se estaba burlando de mí y aún cuando yo le decía, bueno, esas cosas me dolieron, ella me dijo, bueno, perdóname, voy a tratar de no hacerlo mal, pero mira, sacas cosas de hace tantos años. Y yo le explicaba, bueno, no te lo dije antes porque no sabía cómo encarar contigo. No podía entender que tú, siendo más crecida espiritualmente que yo, me estuvieras haciendo pasar esas cosas y yo no sabía cómo encararte a ti en posición de autoridad, hasta que ahora, después de tanto tiempo, el Señor ya me ha mostrado y yo quiero arreglar esto contigo y no quiero tener más dolor en mi corazón ni que tú procedas así. Pero si la otra persona no viene a una conciliación, yo debo de, por ejemplo, una de las cosas que le he dicho a Carlos, yo iglesia que piso, iglesia que saludo a todos. Algunos solo me hacen así, mira. En algunos lugares es costumbre, en otros lados las personas realmente no me quieren cerca. Porque no, o sea, no a todos les voy a caer igual. Claro. ¿Sí? ¿Me explico? Yo intento ser simpática y tener empatía con todos, pero no todos van a sentirse a gusto conmigo. Y eso es real. Pero yo llego y saludo a todos. Señor, ¡ah! ¡Me arañaste! ¡Oh, Perdón, es que la estuve acariciando, lo siento. Pero la idea es esa, que en cuanto mires verla, yo tengo que estar en paz. Y en paz significa haber dado los pasos que Dios me enseña a dar. Si yo veo que Male tiene algo conmigo, no voy a esperar que Male venga, porque después de todos estos años en el Señor, yo entiendo que si ella está media reacia conmigo, yo me voy a acercar a ella. Male, te hice daño, te lastimé, porque yo quiero buscar la relación. Igual contigo, Lili, o sea, eres una norteña ruda, así como fuertota, pero yo te amo, y a lo mejor el domingo ni me viste, por eso no me saludaste, o me viste y a lo mejor no te vi otro día y no te saludé y para ti fue así como que, ay no, esta ya trae algo conmigo no, pero yo voy a buscarte. Lili, ¿te hice algo? A ver, bueno, dímelo. Sí, obviamente ¿No? en ese sentido, sí. Yo hablo ya en el sentido de cuando una persona se convierte en tu enemiga.
O sea, Sí. de plano, o sea, que hubo una situación y Que ni creyente es. no, lo peor es que sí es. Ah. Lo que pasa es que nos pasa mucho con los creyentes. Pero te vuelvo a repetir, por ejemplo, ¿qué sanó mi corazón? Yo no puedo sanar su corazón, pero sí puedo dejar que Dios sane mi corazón. Sí, ¿cómo? Voy a orar por ella, que Dios le haga el bien. Y te digo, Lili, con la primera persona que comentaba yo, fue orar diario, porque yo tenía que trabajar con esa persona, yo la veía diario, yo discipulaba en su iglesia, y me hacía mal y me ridiculizaba y me ponía y me exponía. ¿Y qué hice? Oré por ella. Después me enseñaron a que no solo ores, no has sanado tu corazón, no solo ores, ahora sé intencional. Quiero un vaso de agua, fulana, yo lo traigo. A fulana le hace falta que alguien le ayude a limpiar el baño de la iglesia, yo lo hago. ¿Entiendes? Y yo, Señor, tú tienes que sanarme a mí, no sé a ella, pero a mí. Y si orando por ella diario, para que tú le hagas el bien y que le vaya bien, me va a ayudar, yo lo hago. Señor, si yo haciendo un vasito le traigo, si le acerco algo, si le pongo la silla, eso va a sanar mi corazón para que yo esté en paz contigo y con ella también, lo hago. Lo de ella hacia mí ya no me corresponde. Pero oro para que el Señor la libre. ¿Por qué? Porque yo no la quiero ver el día que estemos frente al Señor y el Señor juzgue nuestras obras, porque va a juzgar a los creyentes en sus obras, sean buenas o sean malas. Y yo no quisiera que esa persona dé malas cuentas tampoco. ¿Por qué? Porque he aprendido a amar y quiero amar como Dios me ama. Yo creo que todo tiene que ver con la oración, ¿no? Yo creo que ese es el Parte de paso ahí, más es más difícil importante. de tomar, ¿no? Es el primer paso, siempre es el más difícil. Porque ahí no puedes ser hipócrita con el Señor. No. Señor, hazle el bien aunque la odie y la quiero más. Sí. No, Sí, tú ora, no. Señor, por favor, te pido que a esta persona le hagas el bien y que me ayudes también a mí a amarla como tú la amas. Y ahí empiezas a ser genuina y empiezas a orar de acuerdo a la voluntad de Dios y vas negando que tu carne. Sí. Vas negando Que a tu veces carne. le tengamos que decir al Señor, no quiero. Señor, tú sabes que no Como quiero. Jonás, que no pero- quería ir. No. Pero pensamos también, yo pienso, que en toda circunstancia que el Señor nos pone es por nuestro bien personal. Sea enemigo, sea que nos ame, sea que nos... A donde yo te pongo, te voy a poner ciertas circunstancias, pero para que crezcas. Exacto. ¿A quién el niño le pones? ¿No te gusta la espinaca? Te voy a poner espinaca. ¿No te gusta el brócoli? Te pongo. El Señor... Te lo disfrazo, pero te lo pongo. Pero Él sabe que vamos a crecer con eso. Donde nos ponga, Exacto. lo que hagamos, lo que nos hace, Dios tiene un propósito. Y entonces yo tengo que estar preparada, como dice Nancy, ¿no? En oración, pues oramos, ¿no? Por todas. Y como el domingo, nada más te llevas. No, estamos orando De lejos. sino porque el amor de Dios nos una, que seamos buen testimonio, ¿no? Entonces eso pues me va a preparar para cuando yo la veo, como me mire, como me haga, yo la voy a abrazar porque tú me dijiste que Es un proceso. me conviene, me conviene, aunque no me gusta así, pero te conviene, cómetelo. Es como con los niños. Vamos a ir terminando, vamos a ir todas allá a Mateo 5. Ese pasaje nos lo mencionaba ahí en el primer punto, no, en el segundo punto, pero la verdad es que yo lo quise dejar al final. ¿No? Está hablando de las bienaventuranzas en el Sermón del Monte, más bien ahí es el Sermón del Monte. El Señor Jesús nos hace comparaciones entre la ley y su reino, ¿no? Y la ley de el vivir en la gracia, ¿no? Y vamos a leer, ¿ya llegaron todas ahí? Mateo 5. Mateo 5, versículos del 38 al 48. Dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo,
amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos o injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Que es perfecto. Y esa perfección nos llega hasta que estemos allá. Exacto. Lo bueno que tenemos esperanza. Claro. Filipenses 1:6 dice que estando persuadido, estando convencido de esto, que el que comenzó en mí la buena obra, la va a perfeccionar. Él no se cansa conmigo. Él va a persistir. Dios es un Dios persistente. Él dijo y hará. Así. Él empezó conmigo y Él va a terminar hasta que yo esté a su imagen. Ahora, eso es todo un proceso aquí. Un proceso muchas veces doloroso, la mayoría de las veces, porque es renunciar a lo que yo misma quiero. ¿No? Decir, y muchas veces es vivir injusticias, es saber que esa persona fue injusta conmigo. ¿No? Realmente buscaba intencionalmente herirme, pero mi meta no es vivir bajo mi propio anhelo. Mi meta es este versículo 48. Dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, leyendo un comentario, pues qué difícil, ¿no? Saber que yo no puedo, o sea, por más que yo intente humanamente, jamás voy a ser perfecta, ¿no? Pero la perfección, esta palabra que usa para hablar de perfectos, tiene que ver con madurez, no con perfección de una obra terminada, sino con el proceso de maduración de una persona. Porque el hecho de mostrar madurez es aprender a vivir en el espíritu, no satisfaciendo mi propia carne, ¿no? Gálatas 5:16 dice, andar en el espíritu y no satisfagáis la carne. Entonces, yo tengo que estar dispuesta a día con día ir madurando, ¿no? En el momento en el que un fruto se da, no te lo puedes comer. Es imposible, ¿no? Cómete un mango así chiquitito, es amargo, ni siquiera es ácido, es amargo. Sí. ¿No? Ya cuando se va creciendo y sigue verde, pues todavía hay mucha gente que se come ese mango bien verde, pero es muy ácido. Sí. Realmente es poco disfrutable al paladar. Pero qué rico es encontrar en ese árbol de mango un mango así dorado. Qué rico es cortarlo y comértelo, ¿no? Tiene un sabor perfecto, equilibrado. O sea, yo les hablo del mango, a lo mejor es la fruta que más me gusta, ¿no? Porque ese mango dorado, si bien está maduro, pero tampoco está extremadamente dulce, conserva esa acidez peculiar del fruto, ¿no? Esa es la perfección a la que tenemos que llegar, pero ese mango tuvo que vivir un proceso. Y madurar. Entonces no nos desanimemos. Si bien Dios nos llama a la perfección, a lo que nos está llamando es a la madurez. A que si bien esto es un tema extremadamente común en nuestra vida, cada día vamos a estar atravesando dificultades con alguien, porque en nuestra humanidad todos buscamos el agradarnos a nosotros mismos si no vivimos controladas por el Espíritu Santo, ¿no? O habrá quien, sí, o sea, yo a lo mejor estoy en la carne, ese día realmente tuve un tiempo con el Señor y todo, pero la persona que se me atravesó, no, y quiere pelearme. Pero si yo vivo en dependencia a Dios y estoy buscando esa madurez, tengo que tener una reacción buena, ¿no? Y no pagarle mal por mal.
Romanos 12, 21 termina diciendo, no seas vencido de lo malo. Es muy fácil ser ganados a responder de la misma manera, a actuar de la misma manera que nos están tratando, ¿no? Pero la palabra de Dios nos anima a vencer el mal con el bien. Y eso solamente lo vamos a lograr en una vida controlada por el Espíritu Santo, en un proceso de madurez, sin desanimarnos, sabiendo, tampoco voy a vivir excusándome, ¿verdad? Diciéndome, pues es que estoy en el proceso, ¿verdad? No me puedo excusar, pero sí, eso es lo que me tiene que alentar, animar a no decaer, a decir, si hoy me equivoqué, bueno, mañana tengo que ir y pedir perdón y volver a empezar. Porque en ese proceso el Señor nos tiene a cada una de nosotras, ¿no? Y recordar que la oración es clave, ¿no? Para enfrentar este tipo de situaciones, de problemas con alguien, de que alguien es mi enemigo o que yo soy enemigo de alguien. La clave es la oración, para cambiar la actitud de nuestro corazón y poder crecer. Vamos a orar, terminando este tiempo. ¿Puedo pedir un motivo de oración? Ahorita oramos terminando el estudio de Carlos, oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque, Señor, nos desafías a buscar la perfección, a buscar la madurez, Señor, pero también es un ánimo para nuestras vidas, para no decaer, sabiendo que eres tú el que completa la obra, Señor, que tú vas a ser diligente y persistente, Señor, en hacer de mí lo que yo tengo que ser, Señor, lo que tú dices que yo soy. Padre, y queremos solamente tener un corazón dispuesto a que tú obres, Señor, a que lo que tu palabra dice nosotros la podamos obedecer. Gracias por este tiempo, Señor, por tu palabra, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, ¿puedes tomar los motivos de oración?